estaban participando ya en otros periodos, cuando nosotros ya estuvimos aquí en este grupo. Y bueno, con gran satisfacción nos toca retornar y justo coincide para que podamos compartir la palabra. Y en este tiempo como el tiempo es corto para la reflexión, entonces visionamos de hablar de un tema, pero partirlo un poquito en tres sesiones, digamos, en 3 semanas. Y hoy sería la primera de 3 sesiones que vamos a estar hablando sobre 6 decisiones que debo tomar para dar en el blanco. Entonces, ese es el título de nuestro tema que vamos a estar desarrollando durante estas semanas, y esperamos que verdaderamente sea de gran bendición y podamos cada uno de nosotros verdaderamente tomar estas 6 decisiones y asegurar que podamos dar en el blanco. Muy bien, cuando yo tenía más o menos unos 10 años, me encantaba todo lo que tenía que ver con el tiro deportivo. Y mi papá me asoció al Club del Tiro Federal Argentino, ya que somos de allá, ¿verdad? Y él me llevaba periódicamente, me llevaba los fines de semana para practicar tiro con arma larga, con carabina específicamente. Y bueno, imagínense una criatura, por decirlo así, de 10 años, ya estando en este ejercicio del tiro deportivo. Y bueno, por unos cuantos años tuve esa bendición de poderlo aprovechar y disfrutar. Y allí en ese tiempo yo pude aprender muchas cosas, ¿verdad? O sea, de hecho que la primera vez que me fui, apenas tuve que familiarizarme con la carabina, que era mucho más alta que yo, porque con 10 años no era yo tan alto, ¿verdad? Y tenía que manejar el peso de la carabina y todo eso. Pero las cosas específicas que yo tuve que aprender, primeramente había diferentes distancias donde estaba puesto el blanco. El blanco era un cartel cuadrado blanco con un círculo, ¿verdad?, que tenía diferentes niveles, y el círculo central que era negro, ¿verdad? Y entonces había blancos que estaban a 50 metros y había blancos que estaban a 100 metros y había otros muy profesionales que tiraban a 300 metros, pero obviamente que para tirar a 300 metros no era suficiente usar una carabina, porque no tiene la potencia suficiente para eso y uno necesita usar ya un fusil o un arma de más grueso calibre, ¿sí? La munición que se tiene que utilizar para hacer tiro deportivo, había diferentes clases también, ¿verdad? Estaba la común, ¿sí? Y después había una que tenía un poquito más de calidad, es decir, el plomo estaba, ¿cómo se dice?, balanceado, ¿sí? Porque si el plomo está desbalanceado, entonces cuando sale la bala sale de manera horizontal y al mismo tiempo va girando, ¿verdad?, sobre su eje mientras va avanzando, y si está desbalanceada, además de ir al frente y girar, empieza a hacer una especie de traslación, y eso hace de que se desvíe rápidamente del blanco. Y también tenía que aprender sobre el viento. Cuando había mucho viento, tenía que yo apuntar un poco distinto a cuando no había viento, y muchas otras variables, ¿verdad? Incluidas la respiración, es decir, uno tiene que estar tranquilo, ¿sí? Tiene que estar concentrado ahí en el blanco. No es que uno agarra así como en las películas, ¿verdad? Eso es de guau, cuando usted ve ahí a los cowboys, ¿verdad?, que sacan la pistola y hacen pa, 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 y tiran todas las latitas. No, eso no es tan así, ¿verdad? Entonces uno necesita todo eso, la concentración, el tipo de blanco. Son muchas cosas que yo tuve que aprender cuando eso. Y no tienen nada que ver con la experiencia que probablemente algunos de los que están aquí presentes hayan tenido cuando nos vamos en las ferias, ¿verdad? En los parques de diversiones, ahí hay ciertos juegos donde uno tiene un rifle de aire comprimido y tiene que dispararle a los globitos o a las latitas, ¿verdad?
Es una experiencia totalmente distinta porque los blancos son grandes, la distancia es corta, ¿verdad? Y no es la misma experiencia a la cual nos referimos, ¿verdad? O a la cual yo les estaba compartiendo, que fue mi experiencia personal con el tiro deportivo, ¿verdad? Y eso me hizo entender cuando estaba preparando este mensaje, ¿verdad? Un poco esa experiencia me hizo pensar exactamente en estos puntos, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de algunos, ¿sí? Y para empezar con este tema, el título dice 6 decisiones que debo tomar para dar en el blanco. Y la primera pregunta es, ¿qué significa dar en el blanco, verdad? Y podemos decir que dar en el blanco, en el contexto que vamos a estar hablando y compartiendo en esta semana, es alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Es llegar y tomar posesión de nuestra tierra prometida personal. Es decir, Dios tiene algo preparado para nosotros, tiene un plan para nuestra vida, ¿sí? Tiene un propósito para nuestra vida y tiene también una tierra prometida ahí, un lugar donde Él quiere que nosotros lleguemos, ¿verdad? Es poder decir, tal vez como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es alcanzar la meta, pero no una meta allá, en un futuro muy lejano, sino cada instante, cada día, tenemos que aprender a dar en el blanco. Es decir, que lo primero que debemos conocer para saber qué significa dar en el blanco es conocer exactamente el blanco. Si no sabemos a dónde vamos a apuntar y no tenemos claridad de cuál es el blanco, ¿verdad? Es muy difícil que podamos dar en el centro. Otra cosa que estuve mirando un poco cuando estaba preparando el mensaje, también estuve visitando a San Google, ¿verdad? Algunos lo conocen, algunos lo visitan mucho también. Y he visto que existen muchos inventos interesantes que fueron descubiertos por accidente. Y eso me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, ¿sabías que la penicilina, es un antibiótico, ¿verdad? Fue descubierta por accidente de unos científicos que estaban intentando crear un analgésico? O sea, nada que ver. Y dice que cuando ellos estaban tirando a la basura todo porque se frustraron, vieron en el basurero que había ahí ya hongos y todas esas cosas, y que esta sustancia, penicilina, estaba matando esos hongos que estaban allí. Y entonces, por accidente, se descubrió la penicilina. El horno de microondas, que es tan útil, ¿verdad? Hay muchas damas aquí presentes y nosotros también los varones es muy útil, ¿verdad? Porque si llegamos a casa, abrimos la heladera, sacamos algún pote, algún tupper, lo metemos al microondas y en 3 minutos estamos comiendo algo, ¿verdad? Y es un invento súper maravilloso, pero en realidad el que creó el microondas, ¿saben lo que estaba queriendo crear? Estaba queriendo crear un radar. Pero mientras estaba haciendo las pruebas del radar, ¿saben qué descubrió? Él descubrió que unos caramelos que él tenía en el bolsillo se estaban derritiendo. Y luego entonces probó con, ¿cómo se llama? Maíz para pororó o para tutuca, ¿verdad? Y ¡pop!, empezó a explotar y entonces ahí fueron ajustando, pero ya habían descubierto el microondas sin querer crearlo. Y otra cosa que me llamó la atención era la Coca-Cola. ¿A cuántos le gusta la Coca-Cola? A la mayoría le gusta. A mi esposa no la puede ni ver. Pero, pero la Coca-Cola es súper deliciosa para algunos. ¿Sabían ustedes que no se creó como una gaseosa al principio? El que la creó era una especie de, no sé, de boticario, de farmacéutico, que estaba intentando crear un tónico cerebral para los dolores de cabeza y para los trastornos nerviosos, basado en licor de vino y jarabe de coca. Y después le salió lo que hoy en día conocemos como Coca-Cola, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es interesante, ¿verdad? Que muchas de estas cosas que hoy en día son tan importantes o tan útiles, hayan sido descubiertas, pero sin intención. Hayan sido descubiertas realmente por accidente. ¿Qué te parecería si Dios, queriendo crear una cosechadora para recoger los frutos del Edén, se equivocó y por error salimos nosotros?
Evidentemente pensaríamos que solo servimos para trabajar y producir, que el interés de Dios es solamente sacarnos el mayor provecho posible, que podemos llevar todo y a todos por delante porque somos una máquina acorazada, que serviremos solo hasta que nuestro motor se desgaste y seamos desechados en algún desarmadero de cosas inútiles. Imagínense si hubiéramos sido creados por error. Pero no, nosotros no somos un accidente. Nosotros no somos un error de fabricación de Dios. Ni siquiera un producto falsificado que aparenta ser igual a los de alta gama, pero de calidad inferior. Veamos aquí un pasaje que está en Génesis, muy conocido. Génesis 1, 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Verdad que esto no suena a, ups, me equivoqué y creé al hombre? Notemos entonces aquí unos puntos muy interesantes, ¿verdad? El uno, podríamos decir, nosotros no somos accidentes ni errores, Dios no se equivocó al crearnos, y si estás con alguien al lado, decirle, mirale así, decirle, no eres un error, ni eres defectuoso, solo te faltan los ajustes de configuración. Pero no eres un defecto, no eres un error, ¿verdad? La otra cosa que podemos notar es que Dios nos dio autoridad. ¿Para qué? Para señorear, como si fuéramos los dueños, y para sojuzgar. Otra cosa es que nos dio también identidad y pertenencia. Nos puso el logo de su marca registrada. ¿Sí? Y vieron, compras un producto, un electrodoméstico, un auto, y todos tienen la marca ahí, ¿verdad? Ford, Chevrolet, Toyota, ¿verdad? Samsung, ¿sí? Y Dios nos puso su marca, marca registrada, creado por mí, dice el Señor. Y también nos dio visión y misión, nos dio un propósito y nos dio un blanco a donde nosotros debemos apuntar. Bueno, no se da el blanco entonces por casualidad, como habíamos dicho, uno debe ser intencional. Me vino el recuerdo porque resulta ser que Romy nunca tuvo puntería. Nosotros vivíamos en un lugar así medio de campo, hace muchos años atrás, ¿verdad? Y venía la gallina del vecino, venía el perro del vecino y quería orinar ahí entre las plantas. Y entonces mi esposa agarraba cualquier piedrita que encontraba y le tiraba así, pero el perro estaba allá y ella tiraba como 10 metros para el otro lado, ¿verdad? Y un día fue sorprendente porque había 2 o 3 perros, ella tiró así y le pegó a uno y con la misma piedra golpeó al otro y al otro, ¿verdad? Y ahí nosotros nos miramos y ¿sabe qué? Ella estaba embarazada. Así que cada vez que ella tiene puntería, ¿verdad? Nosotros ya pensamos que puede haber algún hijo más en camino, ¿verdad? Gracias a Dios pasaron solo 3 veces en nuestra historia. Bueno, entonces no es por casualidad, debe ser intencional, ¿sí? ¿Y cómo se da en el blanco? Sería la otra pregunta que nos haremos, ¿verdad? Algunas preguntas, entonces, deberían empezar a responderse con las preguntas opuestas. ¿Y cuál sería la pregunta opuesta a cómo se da en el blanco? ¿Cuál sería la pregunta inversa a eso? Eh, ¿Cómo no daré en el blanco? Esa sería la pregunta al revés, ¿sí? Por ejemplo, los cajeros de los bancos son enseñados a detectar los billetes falsos. ¿Cómo lo hacen? Solamente conociendo perfectamente al verdadero. Es decir, no hace falta que le muestren, mira, este tiene la tinta que es de este color, este tiene el papel que es más grueso, este tiene el papel que es un poquito más ancho, este tiene, mira, si lo miras así, la imagen de atrás y la imagen de adelante no coinciden.
claro, miran esas cosas, pero lo que ellos más aprenden es a conocer el billete verdadero para que nadie nunca jamás lo pueda engañar, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hicimos es, ¿cómo se da en el blanco? Y la pregunta inversa es, ¿cómo no dar en el blanco? Hay muchas formas de errar el blanco. De hecho, una de las acepciones de la palabra pecado justamente es errar el blanco. Entonces, cuando hablamos de pecado, entonces, si nos damos cuenta que hay muchas posibilidades de errar al blanco, es decir, hay muchas clases de pecados que podemos tener. El propósito de nuestra vida, de no alcanzar nuestra tierra prometida, como mencionamos antes, ¿verdad? Es una consecuencia de errar el blanco. Y algunas cosas tal vez no parecerían ser tan graves, ¿verdad? O tan determinantes como para errar al blanco, pero para Dios no hay diferencia, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, ¿verdad? Entonces, para no estar mencionando todos y cada uno y clases de pecado, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, el pecado es errar al blanco. Y nosotros en esta noche lo que queremos es reenfocarnos para poder realmente cumplir esto y poder dar en el blanco y alcanzar todos los planes, los propósitos y también todo lo que Dios tiene preparado en nuestra tierra prometida personal. Solamente como para mirar que algunos pecados no parecerían ser tan visibles o graves. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe qué le es? Le es pecado. Dice ahí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y saber hacer algo bien. ¿Cuántos sabemos hacer algo bien? Muchos de nosotros. Pero muchas veces es verdad que no hacemos todo lo que sabemos hacer. Tenés un llamado de Dios, que sabés que Dios te hizo y no lo estás ejerciendo. Esto también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dios te habló y no le obedeces. Otro ejemplo podría ser en Romanos 14:23, la segunda parte, ¿verdad? Dice, todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, ¿saben qué es? Pecado. Es cerrar el blanco. Entonces, si vos sabés hacer lo bueno y no lo haces, errás el blanco. Si vos tenés falta de fe, es cerrar el blanco. Tomás muchas de las decisiones de tu vida con tu sabiduría, con tu propia fuerza, con tu carne, sin fe. Puede ser que estés errando el blanco. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre el pecado, el que no lo confiesa, ¿verdad? Por orgullo, por vergüenza, por culpa, ¿verdad? Eso podría hacernos esconder diferentes áreas de nuestra vida que nos impidan finalmente prosperar y quedemos en el blanco. Entonces, el ocultar nuestro pecado te hace errar el blanco. Y estos son algunos pasajes que nos muestran cómo podemos errar el blanco. Si fuéramos cajeros del banco, solo necesitaríamos conocer la verdad y no nos apartaríamos de ella, ¿verdad? Es decir, si nosotros estuviéramos entrenados como están los cajeros de los bancos, lo único que nosotros necesitamos concentrarnos es en ver la verdad, en conocer la palabra de Dios y no apartarnos de la palabra de Dios porque sabemos que esa es la verdadera. Y todo lo que pueda venir alrededor podría estar falsificado si no es exactamente igual que la palabra de Dios y la verdad. Nuestro título dice también que vamos a hablar de 6 decisiones que debemos tomar para dar en el blanco. Entonces ya hablamos de qué era el blanco, ya hablamos de cómo debemos dar en el blanco, ya hablamos también un poquito de cómo podemos errar el blanco, y ahora también, como parte de ese título, dice que hay 6 decisiones que debemos tomar, ¿verdad? Hay muchas más tal vez, pero yo me enfoqué en este tiempo en solo 6, y en esta noche voy a hablar de 2, y en las próximas 2 semanas vamos a estar tocando las otras 4 decisiones que debemos tomar para dar en el blanco. Así que si hoy te conectaste, hace un esfuerzo grande para estar las próximas 2 semanas también y poder recibir también las otras 4 decisiones, ¿sí?
Entonces, si no tomamos estas decisiones, serán como anclas en nuestra vida que no nos permiten desplazar. Es decir, las anclas no son cosas que te retrasan, es decir, que te hacen ir hacia atrás, sino son cosas que te estancan, ¿sí? Y muchas de estas decisiones, si no las tomamos, van a hacer que nuestra vida esté estancada, paralizada y quieta. Algunas, obviamente, son decisiones espirituales, otras son emocionales, y otras deben ser también en nuestro carácter. Así que, antes de hablar de las decisiones, me gustaría compartir con ustedes un breve video, ¿sí? Entonces, vamos a mirar este video por un instante y luego les explico o les cuento cuáles son las dos que voy a compartir en esta noche. Entonces, es un video viejo, tal vez lo conozcas, pero vamos a prestar mucha atención. Observen esta técnica utilizada para capturar monos. El cazador hace un hoyo en un hormiguero y coloca unas semillas silvestres de melón. Pronto, se retira sabiendo que el mono está lleno de curiosidad por saber lo que fue colocado ahí. Cuando el mono se aproxima y coloca la mano dentro del hueco, cierra el puño para sujetar las semillas, pero su mano se traba y no consigue sacarla. Si abriera la mano y soltara las semillas, lograría liberarse, pero al no abrir la mano y soltar las semillas, termina siendo capturado y esclavizado. Qué interesante, ¿verdad? No sé si alguno ya había conocido este video, ¿verdad? ¿Alguien lo había visto ya? La primera decisión que nosotros debemos tomar para dar en el blanco es dejar la esclavitud. Dejar la esclavitud. Ojo, podemos salir de un lugar de esclavitud, pero permanecer con el corazón en esclavitud, como lo hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Podemos conscientemente no abrir la mano y soltar lo que nos mantiene prisioneros. ¿Vieron este monito, verdad? Él, al meter la mano y mantenerla cerrada, se quedó en esclavitud. Se quedó esclavo. Él tenía elección. Él tenía una decisión que tomar. Él podía soltar la semilla. Él podía dejar lo que él había agarrado allá adentro. Y al soltarlo, su mano se iba a distender y iba a volver a salir y pasar por el hueco. Yo creo que muchos de nosotros en esta noche podemos identificarnos con áreas de nuestra vida en las cuales nosotros hemos tomado y hemos quedado atrapados. Es como que nuestra mano no puede ser soltada. Vuelvo a citar Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Pero la segunda parte de ese proverbio dice: pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué interesante. Podemos soltar la esclavitud. ¿Qué debemos hacer para soltar la esclavitud? Simplemente confesar y apartarse. ¿Qué clase de esclavitud debemos soltar? Esta es una pregunta personal. Es una de las preguntas que vamos a llevar también un poco más adelante en el grupo pequeño. Aún faltan unos minutos, pero las voy a volver a repetir. Pero, ¿qué clase de esclavitud debemos soltar? Hay pecados que debemos no solo confesar, sino también apartarnos. Muchos se toman de primera de Juan 1:9, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a los 5 minutos están volviendo a repetir exactamente el mismo pecado. Eso no es apartarse. Entonces, la primera decisión que quiero darte en esta noche para que reflexiones es
dejar la esclavitud. Y que pienses cuáles son las áreas que necesitas abrir la mano y permitir que eso te suelte. La segunda decisión que quiero compartir contigo en esta noche es la palabra consagración. Bueno, y cuando hablamos de consagración, probablemente algunos, si hay algún teólogo, algún estudioso de la Biblia, podría decirme, no, pero la consagración viene después de un proceso de sanidad, de revelación, sí. Pero también Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo sale de la vida de una persona, disculpe, cuando uno deja un pecado, cuando uno deja una actitud incorrecta, que ha sido viciosa, que ha sido dañina, y uno entrega eso a Dios, dice que si uno no llena la casa, cuando regresa este demonio, ¿verdad?, encuentra la casa vacía, limpia y ordenada, y luego dice que va y trae consigo 7 espíritus más malvados que él mismo, y ahí entran y viven allí. Entonces el estado postrero, el último estado, ¿verdad?, se vuelve peor que el primero. Es decir, nosotros podemos tener una condición de esclavitud hoy, podemos decir, bueno, yo la voy a soltar, la voy a confesar, pero no tomo esta segunda decisión de consagrarme, de llenar mi casa, de mantenerla llena de Dios, del Espíritu Santo, y entonces cuando pasa ahí por tu casa otra vez, ese demonio que salió de ahí, ese pecado que salió de ahí, esa cosa inmunda que te tuvo esclavo tanto tiempo, agarra y busca a otros que son peor calaña que él, y vuelven y toman posición de tu vida y lo hacen de manera peor. Entonces por eso vemos muchas personas que han entrado en la iglesia y que luego se alejan de la iglesia y su estado postrero es mucho peor que el primero. Esto quiere decir que usar la decisión de salir de la esclavitud sin complementarla con esta hace que pronto nosotros podamos volver al mismo estado. La consagración es una decisión trascendente que involucra a Dios en nuestra vida, como también nos compromete a permanecer y entregar nuestra vida a Él. Es decir, esto incluye, cuando hablamos de entregar nuestra vida a Cristo, ¿cuántas veces escuchamos, ¿querés entregarle tu vida a Cristo? Y todos dicen, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta oración, ¿verdad? Señor Jesús, queremos darte gracias y entregar la vida, mi vida hoy, te abro mi corazón, te invito a que vos vengas si querés entrar en mi vida, y te recibo en el nombre de Jesús, amén. Pero después yo sigo viviendo mi vida así mismo como la vivía antes de hacer la oración, ¿sí? Entonces la oración no es la salvación, sino la decisión de cambiar, la decisión de consagrar mi vida, y de que cuando yo le digo al Señor, Señor, yo te reconozco como mi Señor a ti, te estoy diciendo, yo te reconozco a vos como mi dueño. Ya no tengo yo voluntad propia. Ahora mi voluntad es la tuya. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces empieza la transformación. Pero eso necesita la decisión de la consagración. Miren estos pasajes que encontré, ¿verdad? Un poquito hablando de lo que significa un poco las cosas consagradas, ¿verdad? En Levítico 27, 28 al 29 dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres, animales, de tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefectiblemente, ha de ser muerta. Fíjese qué fuerte es este pasaje, qué tremendo que es esto. No podemos quitarle a Dios las cosas cuando se las consagramos. No podemos volver a tomar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra voluntad y lo que nosotros queremos hacer, nuestra carne, porque ya se la hemos consagrado al Señor,
y lo que se le consagra al Señor, él lo toma como algo santísimo, algo apartado, algo que no puede ser común ya otra vez, que no puede ser contaminado. Y esto es tremendo, porque entonces quiere decir, ¿verdad?, que él nos considera santos, apartados, dedicados. Y entonces una persona que tiene una vida apartada no puede hacer o tener una vida común, seguir experimentando una vida común. Para ir terminando por hoy, entonces, enseguida, dentro de un ratito, vamos a ir ya a los grupos pequeños. Pero para ir terminando, quiero que veamos juntos la conocida historia de Sansón, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón, hay una canción que canta mi nena, ¿verdad? Sansón era un muchacho así, 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 ¿verdad? No sé si la conocen, ¿verdad? Pero no vamos a cantar la canción hoy. Todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Él era extremadamente fuerte. Él era un nazareo, es decir, desde el vientre de su madre fue consagrado al Señor. Y fíjense que con el correr del tiempo, él empezó a desviarse de su consagración del Señor y se metió con prostitutas y se metió con mujeres así fáciles y le conoció en ese andar a Dalila, ¿verdad? Y estando con Dalila, entonces Dalila había sido que tenía una mala intención, ¿verdad? Ella lo sedujo a él solamente para saber dónde estaba su fuerza, para venderle la información a los filisteos y que los filisteos pudieran destruirlo a Sansón. Y en ese contexto, entonces ella lo estaba seduciendo, ¿verdad? Lo estaba mimando y le decía, contame, decime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él le decía pavadas, ¿verdad? Y después de 3 veces que la engañó, entonces, jueces 16, 15 y 18 grafica esto. Y dice así, ella le dijo, ¿cómo me dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ah, ¿no le suena palabras parecidas a las que tu esposa te dice, verdad? ¿Cómo me decís que yo te amo y tu corazón no está conmigo? Un reclamo real, un reclamo que puede pasar en nuestra vida. Pero fue una estrategia del enemigo para golpear profundo en los sentimientos y en las emociones de Sansón. Ya me has engañado 3 veces, le dijo, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, dice. ¿A qué pena? Ahí estoy usando guaraní, o sea que modismo guaraní es de manera internacional. ¿Sí? Su alma fue reducida a mortal angustia. Imagínense, ella le decía, vos me decís que me amás, pero no me lo estás demostrando, ¿verdad? Vos me decís que me amás, pero tu corazón en realidad no lo abrís a mí, ¿verdad? Y así entonces lo torturó. Y entonces, dice el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón. Sansón, ¿verdad? Abrió su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. ¿Sí? Imagínense, lo vendió por dinero. ¿Cómo este varón consagrado violó y transgredió su condición y abrió su corazón a la tentación natural y se dejó seducir de la misma manera que lo hizo Adán y Eva y otros personajes de las Escrituras? La pregunta que quiero hacerte es, ¿vacila tu corazón entre Dios y la tentación? ¿Está en juego en este momento tu consagración por haber abierto tu corazón a otra cosa, persona o actividades que no sean Dios y que te puedan llevar otra vez a la muerte en esclavitud? Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te invito a tomar estas dos decisiones en esta noche. 1. Soltar la esclavitud a través del reconocimiento, el arrepentimiento y la confesión. Y a consagrar tu vida a Él, ofreciéndote como sacrificio vivo y agradable. Mientras vamos a los grupos, me gustaría orar antes de ir al grupo pequeño, para que cuando estemos allí, nuestro corazón esté preparado y podamos verdaderamente respondernos estas dos preguntas tan importantes. ¿Qué clase de esclavitud debemos soltar? Y si hay alguna, si hay pecados, debemos exponerlos y también debemos apartarnos. ¿Cuáles son en nuestra vida? ¿Cuáles son las que están adentro de nuestra mano y nos tienen esclavizado adentro y no nos permiten salir? Y la segunda es, ¿vacila tu corazón entre Dios y la tentación? ¿Está en juego de alguna manera tu consagración a Dios? Y si es necesario en esta noche decir, bueno, yo doy el paso, tomo la decisión de salir de la esclavitud y de consagrarme. Entonces, vamos a hacer esto en los grupos pequeños. Permíteme orar y ya enseguida Elías nos envía a todos al grupo pequeño. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero agradecerte por la vida de cada participante en esta noche. Te pido en el nombre de Jesús que tú estés hablando a nuestro corazón, Padre, y confrontando, Señor, nuestra vida. Padre, y si es necesario que nosotros hoy decidamos, Señor, salir de la esclavitud a través de la confesión, a través de la libertad que puede traer la confesión y el reconocimiento y el apartarnos. Señor, capacítanos para poder hacerlo y también, Señor, para poder consagrar nuestra vida a ti de manera real y recordando que una vez que te la damos, no te la volvemos a quitar, Señor. Padre, que si nuestro corazón está vacilando entre tú y la tentación, tú nos lo hagas saber en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.